Hay algo que llevas usando toda tu vida y que no existe. No el dinero. No las redes sociales. No los sistemas políticos, aunque esos también son construcciones. Estoy hablando de algo más fundamental. Algo que sientes en el cuerpo cada vez que miras un reloj, cada vez que dices ya es tarde, cada vez que te despiertas a las 3 de la madrugada con esa presión en el pecho pensando en todo lo que falta por hacer. Estoy hablando del tiempo. Y antes de que tu mente racional salte a decirme que claro que existe, que hay calendarios, relojes, fechas de nacimiento y fechas de muerte, quiero pedirte algo. Dame los próximos minutos. No para convencerte de nada. Para mostrarte algo que la física ha sabido durante más de 100 años y que sin embargo nadie te enseñó en el colegio. Algo que, una vez que lo ves de verdad, no como concepto sino como experiencia real en el cuerpo, cambia la manera en que vives cada momento que te queda. El tiempo tal como lo entiendes, lineal, uniforme, igual para todos. Esa flecha que va del pasado hacia el futuro sin detenerse, eso no existe en la naturaleza. Es una construcción de tu mente. Y esa construcción te está costando algo que no puedes recuperar, tu presencia. Eso es lo que vamos a explorar hoy. Con física real, con filosofía, con neurociencia y con algo más difícil de nombrar pero que reconocerás cuando lo sientas. Quédate hasta el final. Porque lo último que voy a contarte no es una idea. Es una puerta. Y si la cruzas, la manera en que experimentas cada segundo de tu vida a partir de hoy será diferente. Corría el año 1905. Un empleado de la Oficina de Patentes de Berna, Suiza, publicó 4 artículos científicos que cambiaron para siempre la comprensión humana del universo. Su nombre era Albert Einstein. Y uno de esos artículos contenía algo tan perturbador que la física todavía no ha terminado de digerirlo. La idea era esta: el tiempo no es absoluto. No pasa igual para todos. No es una línea recta e invariable que atraviesa el universo de principio a fin. Es relativo. Depende de dónde estés y a qué velocidad te muevas. ¿Qué significa eso en términos concretos? Significa que si tuvieras un gemelo y uno de los dos viajara al espacio a una velocidad cercana a la de la luz, mientras el otro se quedara en la Tierra, cuando el viajero regresara habría envejecido menos. No metafóricamente. Biológicamente. Su cuerpo habría vivido menos tiempo que el de su gemelo. Esto no es ciencia ficción. Se ha medido. Los relojes atómicos a bordo de satélites GPS deben corregirse constantemente porque el tiempo pasa más rápido en órbita que en la superficie terrestre. La diferencia es de microsegundos. Pero es real, medible y comprobable. El tiempo no pasa igual para todos. Esa frase, dicha en serio, debería haberlo cambiado todo. Y sin embargo seguimos viviendo como si el tiempo fuera una línea fija, idéntica para cada ser humano, que se nos escapa a todos al mismo ritmo. Pero Einstein fue más lejos todavía. Y aquí es donde la cosa se vuelve verdaderamente inquietante. En la teoría de la relatividad especial, Einstein demostró algo llamado la simultaneidad relativa. La idea es esta: dos eventos que para un observador ocurren al mismo tiempo, para otro observador en movimiento pueden ocurrir en momentos distintos. No porque uno de los dos esté equivocado, sino porque el tiempo mismo es diferente para cada uno. Lo que esto implica es devastador para nuestra intuición cotidiana: no existe una hora universal. No hay un momento presente que sea el mismo para todo el universo. Cada punto del espacio tiene su propio flujo temporal. El pasado, el presente y el futuro son solo una ilusión, aunque persistente. Eso lo dijo Einstein. No un poeta. No un místico. El científico más influyente del siglo XX.
Y lo dijo en una carta de condolencia a la familia de su amigo Michele Beso, cuando éste murió. Le escribió que Michele se había adelantado a él en ese extraño salto fuera de este mundo, pero que eso no significaba nada porque para los físicos la distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión, aunque persistente. Una ilusión. Persistente. Esas dos palabras juntas contienen todo. Déjame mostrarte algo que los físicos llaman el universo bloque. Y que podría ser la imagen más perturbadora y más liberadora que jamás hayas encontrado. En la física relativista, el universo no se describe como algo que fluye. Se describe como algo que simplemente es. Todo lo que ha existido, existe ahora y existirá en el futuro existe simultáneamente en una estructura de 4 dimensiones, las 3 del espacio y una del tiempo. Imagina un bloque de hielo. Un bloque sólido, tridimensional. Ahora imagina que puedes ver cada capa de ese bloque. La capa de abajo es el Big Bang. La capa de arriba es el final del universo, si es que existe tal cosa. Y tú, en este momento, eres un punto en algún lugar dentro del bloque. Desde fuera del bloque, todo existe a la vez. El dinosaurio que murió hace 65 millones de años existe en una capa. Tú en este momento existes en otra. El momento en que tú morirás existe en una capa futura. Todo simultáneo. Todo ya ahí. Pero tú no experimentas el bloque desde fuera. Lo experimentas desde dentro, moviéndote de capa en capa, y a eso le llamas el paso del tiempo. ¿Y si lo que llamamos el presente no es el único momento real? ¿Y si el pasado no ha desaparecido sino que simplemente está en una capa diferente del bloque, tan real como este momento, solo que tú no tienes acceso a él desde donde te encuentras? El físico teórico Carlo Rovelli, uno de los pensadores más lúcidos sobre la naturaleza del tiempo, escribe en su libro El orden del tiempo que la física fundamental no contiene ninguna variable que represente el flujo del tiempo. Las ecuaciones que describen la gravedad cuántica, las ecuaciones que describen el comportamiento de las partículas subatómicas, no tienen una dirección temporal privilegiada. En el nivel más fundamental de la realidad, el tiempo no fluye. No tiene una dirección. No hay un antes y un después en las ecuaciones básicas de la naturaleza. Entonces, ¿de dónde viene la experiencia del tiempo? ¿Por qué sentimos que el tiempo pasa, que hay un ayer, un hoy y un mañana? La respuesta es tan fascinante que merece su propio espacio. Lo que experimentas como el paso del tiempo no ocurre en el universo. Ocurre en tu cerebro. Y tu cerebro no es un reloj. Es un narrador. Benjamin Libet, neurocientífico de la Universidad de California, realizó en los años 80 uno de los experimentos más perturbadores de la historia de la neurociencia. Midió la actividad cerebral de personas mientras éstas tomaban decisiones simples, como mover una mano. Lo que encontró dejó a la comunidad científica sin palabras. La actividad cerebral que precede al movimiento, lo que se llama el potencial de preparación, comenzaba entre 300 y 500 milisegundos antes de que la persona reportara haber tomado la decisión consciente de mover la mano. El cerebro se preparaba para actuar antes de que la mente consciente decidiera hacerlo. ¿Qué significa eso? Significa que tu sentido del presente, tu sensación de estar tomando decisiones ahora mismo en tiempo real, llega con un ligero retraso. Lo que experimentas como el presente es en realidad una reconstrucción que tu cerebro elabora después de que los eventos ya han ocurrido. Tu cerebro recibe constantemente millones de señales sensoriales. Luz, sonido, presión, temperatura, equilibrio. Cada una de esas señales viaja por distintas vías nerviosas y llega al cerebro en momentos ligeramente diferentes. Si experimentaras esas señales tal como llegan, la realidad sería un caos de fragmentos desincronizados.
Pero no es eso lo que experimentas. Experimentas un mundo coherente, sincronizado, fluido. ¿Por qué? Porque tu cerebro espera a recibir suficiente información y luego construye una historia retrospectiva de lo que acaba de pasar, la sincroniza, la hace coherente, y te la presenta como el presente. Lo que llamas ahora mismo tiene entre 80 y 500 milisegundos de retraso respecto a los eventos físicos que lo generaron. Estás viviendo en el pasado. Siempre. La conciencia no percibe el tiempo. La conciencia construye el tiempo a partir de patrones de información y luego vive dentro de esa construcción como si fuera real. Y no solo eso. El tiempo que construye tu cerebro se expande y se contrae según el estado en que te encuentras. Cuando estás en peligro, el tiempo parece ralentizarse. Los supervivientes de accidentes de coche describen haber visto todo a cámara lenta, haber tenido tiempo de pensar con claridad antes de impactar. Lo que ocurre es que el cerebro, en situaciones de alta adrenalina, aumenta su frecuencia de muestreo. Procesa más información por segundo. Y por eso el mismo intervalo de tiempo físico se percibe como más largo. Cuando estás aburrido, el tiempo se arrastra. Cuando estás absorbido en algo que te apasiona, horas desaparecen en lo que parecen minutos. Cuando meditas profundamente, el tiempo puede desaparecer por completo. El tiempo que experimentas no es una propiedad del universo. Es una propiedad de tu estado de conciencia. La física tardó siglos en llegar a estas conclusiones. Pero hay tradiciones que vivieron esta comprensión durante milenios sin necesitar ecuaciones para hacerlo. El budismo, en su núcleo más esencial, no es una religión sobre dioses o rituales. Es una investigación profunda sobre la naturaleza de la experiencia. Y una de sus conclusiones centrales, formulada hace 2500 años, es que el yo y el tiempo son construcciones mentales. La doctrina del anatta, el no-yo, dice que no existe un yo permanente y sólido que viaje a través del tiempo recogiendo experiencias. Lo que existe es un flujo continuo de procesos, sensaciones, pensamientos, percepciones que surgen y desaparecen, y a los que la mente añade una narrativa de continuidad que en realidad no está ahí. Dicho de otra manera, no hay nadie que viaje a través del tiempo. Hay solo procesos que ocurren, y una historia que el cerebro cuenta sobre esos procesos para dar sensación de continuidad. Cuando los meditadores budistas avanzados describen lo que ocurre en meditación profunda, hablan de la disolución del tiempo. No como metáfora. Como experiencia directa. El presente se expande hasta llenarlo todo. El pasado y el futuro dejan de tener peso. Queda solo esto. Solo ahora. Los pueblos indígenas de América tienen lenguas en las que la relación con el tiempo es radicalmente diferente. El Hopi, lengua de un pueblo nativo del suroeste de Norteamérica, no tiene tiempos verbales en el sentido que nosotros entendemos. No hay pasado, presente y futuro gramaticales. Hay eventos que están manifestados y eventos que aún no están manifestados. La distinción no es temporal sino ontológica. El lingüista Benjamin Leavenworth estudió esto en los años 30 y propuso que la estructura de una lengua moldea la estructura del pensamiento. Que hablar un idioma sin tiempo lineal modifica la experiencia que tienes del tiempo. El problema del ser humano moderno es que ha confundido el mapa con el territorio. El calendario es el mapa. El tiempo real, el único tiempo que existe, es este instante eterno en el que siempre has estado y siempre estarás. El instante eterno. No el instante fugaz que pasa y desaparece. El instante que siempre es ahora. Porque por más que esperes, nunca llegarás a un momento que no sea este momento. El presente es lo único que existe. El pasado es un recuerdo que ocurre ahora.
El futuro es una anticipación que ocurre ahora. Solo hay ahora. Ahora quiero hablarte de algo que probablemente sientes todos los días y que tiene nombre, la tiranía del tiempo. Piensa en la última vez que te despertaste con esa sensación. Ya sabes cuál. Esa tensión en el pecho que aparece antes incluso de haber abierto del todo los ojos. Ese recuento automático e inmediato de todo lo que tienes pendiente, todo lo que no has hecho, todo lo que deberías ya haber conseguido a estas alturas de tu vida. Es una de las formas más comunes de sufrimiento humano en el mundo moderno. Y tiene una estructura muy concreta. Consiste en vivir simultáneamente en el pasado y en el futuro mientras el presente pasa de largo. En el pasado estás cargando con arrepentimientos, con fracasos, con vergüenzas, con conversaciones que salieron mal, con versiones de ti mismo que preferirías no recordar. En el futuro estás construyendo escenarios de amenaza, calculando riesgos, anticipando rechazos, proyectando catástrofes que probablemente nunca ocurrirán. Y en el presente, el único lugar donde la vida realmente ocurre, no estás. La ansiedad no vive en el presente. La ansiedad es literalmente un viaje al futuro, un ensayo mental de todo lo que podría salir mal. Y la depresión es en gran medida un viaje al pasado, una rumiación sobre lo que ya no puede cambiarse. El neurocientífico Matthew Killingsworth realizó un estudio con más de 15.000 personas en el que les preguntaba en momentos aleatorios a lo largo del día qué estaban haciendo, en qué estaban pensando y cuán felices se sentían. El resultado fue sorprendente. Las personas pensaban en algo diferente a lo que estaban haciendo el 47% del tiempo. Casi la mitad de su vida consciente la pasaban en otro lugar que no era el presente. Y la conclusión del estudio fue que esa mente vagabunda, ese constante salto al pasado y al futuro, era la principal fuente de infelicidad. No las circunstancias de la vida. No los problemas externos. El hecho de no estar donde estás. Una mente que vaga es una mente infeliz. Pero lo que la física agrega a esa comprensión es aún más radical. No solo es psicológicamente costoso vivir fuera del presente. Es ontológicamente absurdo. Porque el pasado y el futuro no existen como experiencias. Solo existen como pensamientos que ocurren ahora. Cuando recuerdas algo, no estás viajando al pasado. Estás generando, en este momento, una representación mental de algo que ya no está disponible como experiencia directa. Cuando anticipas el futuro, no estás viendo algo que existe. Estás generando, en este momento, una proyección basada en patrones del pasado. Todo ocurre ahora. Siempre ha sido ahora. Y sin embargo pasamos la vida en otro lugar. Ahora viene la pregunta que importa. Si el tiempo no existe como pensamos que existe, si el presente es lo único real, ¿cómo se vive eso? ¿Cómo se traduce este entendimiento en una manera diferente de estar en el mundo? Porque hay una diferencia enorme entre comprender intelectualmente algo y haberlo recibido en el cuerpo. Puedes haber leído a Einstein, a Rovelli, a Alan Watts, puedes saber todo lo que hemos explorado hasta aquí y mañana levantarte con la misma ansiedad, el mismo agotamiento, la misma sensación de que el tiempo se te escapa. La comprensión intelectual no es suficiente. Lo que cambia las cosas es algo diferente. Es la práctica de habitar el presente de verdad. No como técnica de relajación. No como escape de los problemas. Como una manera radicalmente diferente de relacionarse con la realidad. Y el punto de entrada es siempre el mismo, el cuerpo. Porque el cuerpo, a diferencia de la mente, no puede estar en el pasado ni en el futuro. El cuerpo solo existe ahora. Sus sensaciones son siempre presentes. Su respiración es siempre este aliento, este preciso movimiento de aire. Sus latidos son siempre este latido, no el del ayer ni el del mañana.
Cuando anclas tu atención en el cuerpo, la mente tiene que regresar al presente. No porque lo decidas con voluntad, sino porque la atención sigue a la conciencia y la conciencia sigue al cuerpo. Y el cuerpo siempre está aquí. Eckhart Tolle, cuya obra El poder de la hora ha llegado a millones de personas en todo el mundo, describe un momento en su vida en que esta comprensión no llegó como idea sino como experiencia directa. Cuenta que estaba en un estado de desesperación profunda, sin poder dormir, con un pensamiento obsesivo que se repetía: no puedo seguir viviendo conmigo mismo. Y de repente, algo se detuvo. Se preguntó: ¿quién es el yo que no puede seguir viviendo consigo mismo? ¿Quién es el que observa ese pensamiento? En esa pregunta, el sentido del tiempo colapsó. El pasado que causaba la desesperación y el futuro que parecía imposible desaparecieron. Quedó solo una presencia sin nombre, sin historia, sin tiempo. Tolle describe ese momento como una muerte y un renacimiento. La muerte del yo que vivía atrapado en el tiempo. El nacimiento de algo que simplemente era. El pasado no puede sobrevivir en tu presencia. Solo puede sobrevivir en tu ausencia. Eso es lo que el tiempo nos hace cuando lo tomamos como una realidad absoluta, nos ausenta de nosotros mismos. Nos lleva a vivir en una historia sobre el yo en lugar de en la experiencia directa del yo. Hay una capa más en este tema que la física cuántica abre y que no puedo dejar sin explorar contigo. Porque si la relatividad de Einstein ya perturbaba nuestra intuición del tiempo, lo que la mecánica cuántica añade directamente la disuelve. En la mecánica cuántica, una partícula subatómica no tiene propiedades definidas hasta que es medida. Antes de la medición existe en una superposición de todos los estados posibles. No está en un lugar, está en todos los lugares posibles simultáneamente, con probabilidades asignadas a cada posibilidad. Esto tiene implicaciones temporales profundas. Porque si una partícula no tiene una posición definida hasta que la observamos, ¿en qué sentido existe un pasado definido para esa partícula antes de la observación? El físico John Wheeler propuso un experimento que lo ilustra de manera casi insoportable. El experimento de la elección retardada. La idea es esta: si disparas un fotón hacia una pantalla con dos ranuras, el fotón pasa por ambas ranuras simultáneamente, como una onda. Pero si colocas detectores para saber por cuál ranura pasó, el fotón se comporta como una partícula y pasa por una sola. Pero Wheeler propuso una variación. ¿Qué pasa si decides si poner o no los detectores después de que el fotón ya ha pasado por las ranuras? Experimentos reales han demostrado algo que contradice toda intuición. La decisión que tomas ahora sobre si medir o no afecta retrospectivamente cómo se comportó el fotón en el pasado. El presente puede, bajo ciertas condiciones, modificar el pasado. O más precisamente, el pasado no estaba completamente definido hasta que el presente tomó una decisión. Wheeler fue más lejos y propuso algo que llamó el universo participativo. La idea de que el universo no existiría como realidad definida sin observadores que lo colapsen. Que la conciencia no es un espectador del universo sino un participante activo en su creación. No estoy diciéndote que el universo depende de ti personalmente. Estoy diciéndote algo más sutil y más profundo. La frontera entre el observador y lo observado es mucho menos clara de lo que la física clásica asumía. Y el tiempo, en ese contexto, es mucho menos rígido de lo que vivimos como si fuera. Hay un debate activo, real, entre físicos serios sobre si el tiempo es fundamental o emergente. Sobre si fluye o si es estático. Sobre si el presente es especial o solo una ilusión. Lo que ese debate nos dice es algo poderoso: nadie sabe realmente qué es el tiempo. Y si los mayores expertos del planeta no saben qué es el tiempo, quizás tú puedas relacionarte con él de una manera diferente a la que te enseñaron. Quiero contarte algo sobre los últimos días de vida de las personas.
Porque en ese umbral, algo ocurre con el tiempo que no ocurre en ningún otro momento. Bronnie Ware era una enfermera australiana que pasó años cuidando a personas en sus últimas semanas de vida. Escribió un libro sobre lo que aprendió de esas conversaciones. Y lo que descubrió cambió su propia vida para siempre. Las personas al final de su vida no lamentaban haber trabajado menos. No lamentaban haber ganado menos dinero. No lamentaban los fracasos o los errores del pasado en el sentido en que los habían lamentado durante décadas. Lamentaban una sola cosa, con variaciones, no haber estado presentes en su propia vida. Haber pasado el tiempo pensando en lo que vendría después en lugar de habitar lo que había entonces. Haber ahorrado la intensidad, la ternura, la atención plena para algún momento futuro que nunca llegó de la manera en que lo habían imaginado. Ojalá hubiera tenido el coraje de vivir la vida que yo quería, no la que otros esperaban de mí. Ojalá no hubiera trabajado tanto. Ojalá hubiera expresado mis sentimientos. Ojalá hubiera mantenido el contacto con mis amigos. Ojalá me hubiera permitido ser más feliz. Ninguno de esos arrepentimientos es sobre el pasado. Todos son sobre la presencia que no hubo en el pasado. Y la diferencia es crucial. No puedes recuperar el pasado. Pero puedes cambiar tu relación con el presente. Y si cambias tu relación con el presente, estás cambiando retroactivamente la calidad de toda tu vida futura que algún día será pasado. El tiempo que tienes no se mide en años. Se mide en momentos habitados. Un segundo de presencia total vale infinitamente más que una hora de ausencia ansiosa. Hay un concepto japonés, el mono no ewer, que se traduce aproximadamente como la conciencia de la impermanencia de las cosas. Es esa sensación que aparece en un atardecer particularmente hermoso, o en la última noche de unas vacaciones, o cuando tu hijo dice algo que te hace darte cuenta de que ya no es el niño que era hace solo un año. Esa mezcla de belleza y melancolía que produce saber que esto pasará. Los japoneses lo consideran una de las experiencias estéticas más profundas disponibles al ser humano. No porque sea triste, sino porque esa conciencia de la impermanencia es lo que hace que los momentos sean intensamente reales. La impermanencia no es el enemigo de la belleza. Es su condición de posibilidad. Ahora quiero darte algo que puedas usar. No teoría. Prácticas concretas para comenzar a relacionarte con el tiempo de manera diferente a partir de hoy. La primera es lo que voy a llamar el retorno radical. Es simple y puede hacerse en cualquier momento, en cualquier lugar, sin preparación. Cuando notes que tu mente está en el pasado o en el futuro, que estás rumiando, anticipando, planeando de manera ansiosa, o simplemente ausente de lo que está ocurriendo, haz esto, hazte una pregunta. Una sola. ¿Qué está ocurriendo exactamente en este momento en mi cuerpo? No qué sientes emocionalmente. ¿Qué está ocurriendo físicamente? ¿Hay tensión en los hombros? ¿Está la mandíbula apretada? ¿Hay presión en el pecho? ¿Qué temperatura tiene el aire que entra por la nariz? La especificidad física ancla la atención en el presente de una manera que las instrucciones generales como relájate o vive el momento nunca logran. La segunda práctica es el límite de tiempo para la planificación. Gran parte de nuestra vida mental la pasamos planeando, anticipando, preparándonos para futuros que la mayoría de las veces no ocurren como los imaginamos. La planificación tiene su lugar. Pero cuando se vuelve crónica, cuando vivimos más en el futuro imaginado que en el presente real, se convierte en una forma de ausencia. El límite de tiempo para la planificación funciona así: asignas bloques específicos del día para pensar en el futuro. Media hora por la mañana para planificar el día. 15 minutos por la tarde para revisar. Fuera de esos bloques, cuando el pensamiento sobre el futuro aparece,
Lo reconoces y lo dejas pasar sin seguirlo. No es represión. Es disciplina atencional. La diferencia entre dejar que el futuro secuestre tu presente y elegir conscientemente cuándo darle tu atención. La tercera práctica viene de la tradición zen y se llama Sosin, la mente de principiante. La idea es esta: cuando miras algo como si lo vieras por primera vez, cuando sueltas lo que crees saber sobre ello, lo que percibes es radicalmente diferente. El niño que ve una hoja caer por primera vez no la clasifica, no la compara, no la nombra en su categoría de cosas que caen. La experimenta directamente. Esa experiencia directa sin mediación de categorías previas es lo que el tiempo lineal nos roba. Practica mirar las cosas ordinarias de tu vida con mente de principiante. La cara de la persona que más quieres. El camino de tu casa al trabajo. Tu propia mano. Como si nunca lo hubieras visto. Notarás que la experiencia es completamente diferente. La cuarta práctica es más radical y requiere más tiempo. Se llama el ayuno de pasado. Durante un día completo, intenta no hablar de ti mismo en términos de tu historia. No cuentes anécdotas pasadas sobre ti. No te expliques a través de tu origen, tus experiencias previas, lo que te ocurrió. Cuando alguien te pregunte quién eres, responde desde lo que estás haciendo, sintiendo, explorando ahora. No desde lo que fuiste. Es un experimento que revela cuánto de lo que llamamos yo es en realidad una narrativa sobre el yo. Una historia construida con materiales del pasado. Y cuánta libertad hay cuando sueltas esa historia, aunque sea por un día. El filósofo estoico Séneca, que vivió hace 2000 años en la Roma del siglo I, escribió algo que se ha repetido en prácticamente todas las tradiciones de sabiduría desde entonces. Lo escribió en sus cartas a Lucilio y decía esto: no es que tengamos poco tiempo. Es que desperdiciamos mucho. Séneca observó que las personas se quejan de que la vida es corta. Pero cuando miraba cómo vivían, veía que no era la vida la que era corta. Era que la mayor parte de ella transcurría en ausencia, en el embotamiento, en la dispersión, en el aplazamiento, en la espera de algún momento futuro en que por fin empezarían a vivir de verdad. ¿Cuánto tiempo llevas esperando ese momento? ¿Cuándo será suficiente para empezar? ¿Cuándo tendrás suficiente seguridad, suficiente dinero, suficiente claridad, suficiente valentía? La verdad que nadie quiere decirte es esta: ese momento no viene. No viene desde fuera. No viene cuando las circunstancias sean perfectas. Viene cuando tú decides que ya es. La física te dice que el tiempo no existe como pensabas. La neurociencia te dice que el presente es lo único que puedes experimentar directamente. La sabiduría de las culturas te dice que la vida ocurre ahora o no ocurre. Y la experiencia de las personas al final de su vida te dice que lo que se lamenta no es haber fallado sino haber estado ausente. No haber estado ahí de verdad. No haber puesto el cuerpo, la atención, el corazón en los momentos que pasaban mientras pensaban en otra cosa. No te estoy diciendo que ignores el futuro. No te estoy diciendo que no planifiques, que no tengas objetivos, que no aprendas del pasado. Te estoy diciendo algo diferente: que uses el futuro y el pasado como herramientas desde el presente, en lugar de vivir en ellos como si fueran más reales que esto. El presente siempre habrá sido. Lo que hagas ahora formará parte para siempre del tejido de lo que existió. No puede quitársete. Pero solo puedes vivirlo ahora. Eso es lo que el tiempo, cuando se entiende de verdad, regala. No la urgencia ansiosa de quien siente que el tiempo se escapa, sino la intensidad serena de quien sabe que solo existe este momento y que ese momento es suficiente. Es completo, es todo. Antes de que sigas con tu día, quiero preguntarte algo. ¿Dónde estás en este momento? No físicamente.
¿Dónde está tu atención? Está aquí, con estas palabras, con la sensación de tu cuerpo en la silla o en la cama, con el sonido del entorno en que te encuentras. ¿O está en otro lugar, en algo que tienes que hacer después, en algo que pasó antes? ¿En la lista de pendientes que ya está asomándose? No hay respuesta correcta. Solo hay observación honesta. Lo que hemos explorado hoy no es una colección de ideas interesantes para guardar en algún rincón de la memoria. Es una invitación. Una invitación a relacionarte diferente con algo que llevas usando toda tu vida sin cuestionarlo. El tiempo lineal, el tiempo como enemigo, el tiempo como recurso que se agota, esa es una historia. Y como toda historia, puede ser reemplazada por otra. Por la historia del tiempo como presencia. Como la textura de los momentos. Como aquello que, cuando te rindes a él en lugar de pelear contra él, se expande de maneras que ningún reloj puede medir. Einstein dijo que el tiempo es una ilusión. Buda dijo que solo existe el momento presente. Los chamanes dicen que el pasado y el futuro son dimensiones accesibles desde el ahora. La física cuántica dice que el presente puede afectar el pasado bajo ciertas condiciones. Y tú, en algún lugar de ti, ya lo sabías. Por eso seguiste escuchando. Antes de seguir, haz una cosa. Solo una. Pon la mano en el pecho. Siente el calor. Siente el latido si puedes. Y quédate ahí exactamente 3 respiraciones. No porque sea una técnica, sino porque esas 3 respiraciones son 3 momentos que existen. Que son reales. Que nadie puede quitarte. Eso es todo lo que el presente pide. Tu atención. Por un momento. Por este momento. Cuéntame en los comentarios, ¿cuándo fue la última vez que estuviste completamente presente? ¿En qué momento de tu vida el tiempo desapareció y quedó solo la experiencia? Quiero leer cada uno. Si este vídeo te movió algo, compártelo con alguien que también esté corriendo demasiado. Y suscríbete, porque la próxima semana vamos a explorar algo que conecta directamente con todo esto. ¿Por qué el cerebro está diseñado para el miedo y cómo eso cambia cuando entiendes que el futuro que temes no existe todavía?